La guerra de infantería se basa en defender o capturar territorios. Y el propio terreno juega un papel principal. Tanto para el ataque como para la defensa, un comandante debe aprovechar el terreno para su beneficio. Un principio que se remonta a las guerras clásicas. Las legiones romanas operaron sobre todos los tipos de terreno, y sus ingenieros han resultado ser algunos de los mejores en la historia militar. Año 122 a.C. Actual frontera entre Inglaterra y Escocia. El emperador de Roma, Adriano, construye un muro para defender la frontera norte de su imperio. Es una construcción con el sello de la ingeniería romana. Aprovecha los afloramientos rocosos naturales del terreno. Tiene una longitud de 118 kilómetros y está reforzado con fortificaciones. Se trata de un proyecto de construcción gigantesco, pero Adriano tiene unos objetivos militares muy claros. Si tienes una frontera muy extensa y no cuentas con un número de efectivos suficiente, entonces construyes una muralla que mantenga alejado al enemigo y se pueda controlar con un coste mucho más bajo. Al igual que la Gran Muralla China, que se construiría 700 años después, el muro de Adriano sirve para lanzar un claro mensaje a sus enemigos. Un mensaje que pone de manifiesto el poder de la Roma imperial. Pero la ingeniería militar tiene tanto que ver con estrategias ofensivas como con murallas defensivas. Los romanos, al igual que muchas generaciones posteriores de soldados, eran expertos en recurrir al pico y a la pala en operaciones de ataque. Si te encuentras una muralla, solo hay tres maneras de superarla. Puedes pasar por arriba, por abajo o a través de ella. Y hay una ciencia que desarrolla estas estrategias. La táctica romana para superar murallas defensivas se pudo ver en acción en Masada, Israel. La captura de esta fortaleza en el año 73 después de Cristo muestra el modo en que los ingenieros romanos recurren a la diligencia, a la inventiva y a una cuidadosa planificación para alcanzar la victoria. Masada ha sido elegida por los rebeldes judíos para plantar cara a las tropas romanas gracias a su difícil acceso. Masada es un ejemplo excelente de fortificación antigua. En otras palabras, se basa en aprovechar un accidente natural de difícil acceso, esta enorme montaña que tengo detrás, y fortificarlo. Un ejemplo excelente de recurso defensivo que les da a los rebeldes la ventaja de una posición elevada. Pero los ingenieros romanos examinan el paisaje, buscan puntos débiles en la posición rebelde y desarrollan un plan para hacerla caer. El único modo que tenían los romanos para acceder hasta los defensores de Masada era construir una enorme rampa de asalto. Pero antes de construir esa rampa de asalto, necesitan encontrar una ubicación adecuada. Descubren un punto débil en el muro de Masada, una cresta natural en el flanco occidental de la fortaleza que los romanos emplean como base para la rampa. Pero a pesar de ello, aún tienen que construir una rampa de más de 200 metros de longitud. La pendiente tiene que ser lo bastante suave como para poder empujar una torre de asalto hasta los muros de la fortaleza. Una vez en lo alto, un poderoso ariete contenido en el interior de la torre hace trizas los muros. La artillería romana mantiene un fuego de piedras constante para proteger a los equipos que construyen la rampa. Pero el mayor problema radica en construir una rampa con la suficiente estabilidad como para soportar una torre de asalto. Hoy día aún se pueden encontrar pruebas físicas de cómo los romanos consiguieron esto.
Estos trozos de madera llevan aquí casi 2000 años. Los colocaron los legionarios romanos cuando construyeron esta enorme rampa que tenemos detrás. Pensamos que eran una especie de apuntalamientos como los que usamos hoy día para mantener unido el cemento. Estos puntales se disponían de manera horizontal para mantener la rampa como una construcción compacta. Sin embargo, es difícil determinar cómo se hizo exactamente. Es posible que construyeran terrazas en los laterales de la cresta natural. Con estos cimientos preparados, se pueden colocar cajas prefabricadas de madera rellenas de tierra y sostenidas por vigas de madera reforzada. De esta manera, la rampa será capaz de soportar el peso de una torre de asalto. Los ingenieros romanos son capaces de neutralizar la ventaja de la posición elevada de Masada, y el ataque sobre los muros se aprovecha de un punto flaco en el diseño de esta fortaleza de montaña. Las torres de Masada no se proyectan hacia el exterior de los muros, de modo que no pueden abrir fuego por los flancos. Esto reduce la capacidad defensiva de manera sustancial. Lo que tenemos en Masada es un sistema de defensa pasiva. Una defensa que no puede soportar este tipo de ataque. Entre el año 50 a.C. y el 150 después de Cristo, la ingeniería romana, con el apoyo de la artillería, jugó un papel decisivo en la expansión del imperio. Pasarán siglos antes de que se desarrolle una defensa efectiva contra los sistemas de asedio. Medio Oriente, año 1188. Saladino, el gran líder musulmán, ha infligido una dura derrota a los cruzados en la batalla de Hattin. Pero para tomar el control sobre Tierra Santa, ahora Saladino necesita expulsarlos de sus castillos, como el de Krak de Chevalier en la actual Siria. Estos castillos permiten a los cruzados seguir presentes en esta región. Lo que pasó entre la segunda mitad del siglo XII y la primera del XIII es que estos castillos se hicieron mucho más grandes. Toda estructura tendió a hacerse más alta, más grande y más ancha. Cada recoveco de Krak tiene un propósito específico, basado en un concepto conocido como defensa en profundidad. La primera línea de defensa consiste en un número de torres lo suficientemente fuertes como para soportar el peso de catapultas pesadas. Esta nueva clase de artillería defensiva puede disparar sobre fuerzas de ataque desde más de 350 metros de distancia. Y lo que es más, estas torres se proyectan hacia el exterior, lo que permite abrir fuego tanto por el frente como por los flancos. Los constructores del castillo deben crear más de un solo método defensivo. Aquí, uno de ellos son los muros concéntricos. Los muros concéntricos de un castillo proporcionan una defensa tanto exterior como interior. De hecho, esta puede llegar a ser exterior, media e interior. Este sistema se puede llevar muy lejos, proporciona una defensa en profundidad. La defensa en profundidad también dependía de la defensa en altura. Un rasgo básico del diseño concéntrico es que las fortificaciones y los muros interiores deben ser más altos que los exteriores. Así, si el enemigo consigue tomar el muro exterior, no podrá utilizarlo para defenderse a sí mismo, porque los arqueros y los defensores del muro interior estarán en una posición más elevada. Pero si ocurre lo peor y se abre una brecha en la entrada, este tipo de castillo cuenta con líneas de defensa alternativas. En Krak, el pasadizo que lleva al interior del castillo está diseñado para que tenga un cierto número de tramos infranqueables. Con la ayuda de una pistola de pintura, David Nicol nos lo va a demostrar. El hombre del casco representa a un soldado que ha conseguido entrar en el castillo. Él será el objetivo de Nicol.
Mientras avanza por el pasadizo, el intruso quedará expuesto a los ataques lanzados desde unas aberturas llamadas bueras. Está justo encima del pasadizo de entrada principal que discurre bajo nuestros pies desde la puerta principal hasta el interior del castillo. Bien. Si los defensores no consiguen acabar con el atacante a la primera oportunidad, les quedan muchas otras. Y si aún no los he detenido, me queda una última opción. Estas bueras muestran que las posiciones de defensa múltiples son la base del diseño de estos castillos. Y demuestran ser muy útiles en combate. En 1888, los cruzados de Crac consiguen repeler el ataque de Saladino. La defensa en profundidad será una parte muy importante de la ingeniería militar, incluso hasta el día de hoy. En las batallas tan efímeras de la guerra actual, con frecuencia falta tiempo para construir fortificaciones. Sin embargo, los principios del diseño de los castillos de los cruzados siguen en vigor. Esto es Irak, año 2004, la batalla de Faluya. Los marines de los Estados Unidos se encuentran bajo el fuego pesado de los insurgentes iraquíes. Ambos bandos deben improvisar conforme se desarrolla la batalla. Esto es lo que vamos a hacer. Los M-16 y los 240 vamos a aparecer de pronto. Y vamos a tener 5 segundos de supresión. En posición. ¡Listos! ¡Adelante! En un campo de batalla que cambia de manera constante, los muros de ladrillo de las azoteas constituyen tanto una protección defensiva como una posición elevada para los soldados. Desde aquí arriba pueden abrir fuego hacia las posiciones insurgentes. Pero los edificios de Faluya proporcionan ventajas a ambos bandos. Cada calle es como una fortaleza dominada por pequeños castillos de escombros o de lo que sea, y desde el punto de vista del control y del mando, esto hace que sean operaciones muy complejas. El mando y el control son esenciales para ganar una batalla. Y el curso de la historia militar ha demostrado que estos se ven afectados por muchos factores. El terreno es uno de ellos. El impacto del armamento de vanguardia es otro. En el siglo XIV, la llegada de la artillería de pólvora transformó el modo en el que se luchaban las batallas. Los ingenieros militares tuvieron que adaptarse a esta nueva y poderosa amenaza. 1480, sureste de Europa. Isla de Rodas, hoy parte de Grecia. Un ejército de turcos otomanos bombardea la fortaleza de Rodas con la artillería de pólvora más poderosa que el mundo ha visto jamás. Las murallas medievales no están preparadas para soportar este tipo de ataque. Una pequeña fuerza de caballeros hospitalarios cristianos consigue repeler el ataque de los musulmanes. Después de un asedio brutal que se prolonga durante 2 meses, los otomanos se retiran. Los hospitalarios resisten, pero será por poco tiempo. Su líder, Pierre d'Aubusson, sabe que los otomanos volverán. d'Aubusson es un testigo temprano de lo que la artillería pesada hace con las murallas de piedra medievales. Pronto se da cuenta de que las defensas de Rodas tienen que ser reforzadas. A la mañana siguiente, Pierre d'Aubusson se levanta y piensa, vaya, no hemos ganado porque nuestras murallas fueran invulnerables. De modo que empieza a reconstruirlas.
Deben replantear todos los principios de la fortificación. Saben que los muros elevados y poco gruesos ya no son efectivos contra la artillería de pólvora. El grosor de los muros aumenta desde los 2,5 metros hasta los 8. Aparece una nueva construcción defensiva llamada bastión. Se trata de una fortificación enorme que se proyecta hacia el exterior del muro principal, lo que permite abrir un mayor número de líneas de fuego contra los atacantes. En Rodas se construyen varios bastiones. Cada uno de ellos es como una enorme torreta erizada de cañones. Los cañones empiezan a ser tan grandes y tan poderosos, entre 18 y 20 toneladas y entre 3 y 4 metros, que los hospitalarios tienen que construir estas enormes plataformas solo para contrarrestar su enorme retroceso. Estas plataformas de disparo son solo un ejemplo de cómo planean repeler el próximo ataque otomano. Caminar por las murallas de Rodas es una sensación muy extraña, porque no hay ningún rasgo que sea igual a otro. Es como si hubieran probado con todo lo que se les ocurriera que pudiera proteger la ciudad de los cañones otomanos. Y este muro independiente, denominado antemural, es uno de los muchos que creó D'Aubusson para ampliar el foso y crear barreras defensivas adicionales. En lugar de cavar un foso de 50 metros, lo que hace es poner este antemural en el medio. Así los atacantes tienen que descender por un lado del foso, tomar el antemural y bajar al otro lado del foso para poder atacar la muralla principal. En junio de 1542 vuelven los otomanos. Decenas de miles de soldados, liderados por su sultán, Suleimán el Magnífico, sitian la fortaleza. Frente a ellos, una fuerza de hospitalarios de apenas 6.000 hombres. No creo que nada parecido al sitio de 1522 se hubiera visto con anterioridad en cualquier otra batalla. Cada oleada de ataques otomanos cae frente a los muros recién reforzados de Rodas. Los caballeros hospitalarios mataron a miles de ellos, pero cada vez que levantaban la vista veían a otros 20.000, ya que trajeron a muchos más de Turquía. Hubo un testigo ocular, Jacques de Bourbon, que afirma que había tanta sangre en el foso, proveniente de los cadáveres de tantos otomanos muertos, que no se podía ver el suelo, tan solo sangre. A pesar de que los otomanos sufren miles de bajas al intentar traspasar las defensas de Rodas, continúan lanzando ataques. Después de 6 meses de asedio, los hospitalarios llegan a un punto en el que su propio número de bajas les obliga a rendirse. Al final, Suleimán el Magnífico sale vencedor, y este joven sultán reconoce ante los hospitalarios que la conquista de Rodas le ha costado 103.000 bajas, pero que no le importaría haber sufrido 103.000 más. A pesar de la derrota de los hospitalarios, el poder de las innovaciones defensivas de Rodas ha quedado más que demostrado. Muy pronto, por toda Europa y Oriente Medio, se empiezan a construir fortalezas como la de Rodas. Rodas es parte de una lluvia de ideas sobre cómo combatir a la artillería de pólvora. En Italia, los ingenieros construyen fortalezas con planta de estrella y con bastiones triangulares, diseñados para posibilitar el fuego cruzado defensivo. La ingeniería defensiva pronto alcanzará un nuevo nivel de sofisticación. 1698, este de Francia. Se está llevando a cabo la construcción de una fortaleza que representará la culminación de la arquitectura defensiva, Neuf-Brissac. Hoy día, Neuf-Brissac es un pueblo apacible y tranquilo, cerca de la frontera con Alemania. Sus defensas las diseñó un ingeniero militar brillante, Sébastien Bouvin, un noble muy instruido en el arte de la fortificación.
Todo el mundo conocía los rudimentos de la fortificación, y los conocían porque la nobleza seguía siendo la clase guerrera, y en esta época la guerra dependía del conocimiento de las técnicas de fortificación. Pero el talento de Vauban le hizo destacar. Su ascenso llegó en un tiempo en el que Francia mantenía conflictos con casi todos los estados europeos con los que compartía frontera. Y llegó a construir o reformar hasta 160 fortalezas. La piedra angular de su ingeniería defensiva es el diseño de fortaleza en estrella italiano. Pero Nef Brissac muestra cómo Vauban emplea el terreno para proporcionar ventaja a los defensores. Ahora mismo caminamos por los alrededores de Nef Brissac. Lo más impresionante es que desde donde estamos no podemos ver el foso. Lo único que vemos a nuestro alrededor es campo. Parece que caminamos por un terreno algo accidentado, pero en realidad estamos solo a 20 metros del foso de la fortificación. Están diseñadas para que no se vean a simple vista y se ha creado un terreno elevado de manera artificial. El terreno tiende a subir de manera gradual. Vauban lo calculó con mucho cuidado para que la gente de la fortificación mantuviera la ventaja de una posición elevada. De pronto llegas aquí y ves la contraescarpa, el foso y todas estas protecciones de la fortaleza. En aquellos tiempos lo único que veríamos desde aquí sería tierra, cañones y soldados con mosquetes apuntando hacia nosotros desde la muralla. Antes de alcanzar los muros de la fortaleza, los atacantes tienen que atravesar primero estos antemurales. Lo que en Rodas fue solo un experimento, casi 200 años antes, ahora se ha convertido en una técnica de fortificación muy extendida. Los cañones de los bastiones defienden el terreno que hay frente al muro principal. Esto supone que un bastión pueda defender a otro. Pueden abrir fuego cruzado de modo que no haya manera de refugiarse a lo largo de todo el muro. Desde el interior de un bastión se puede apreciar lo que estas estructuras aportaban a los defensores. Los atacantes que estén en el fondo del foso pueden ser aniquilados en esta zona. Aunque Nef Brissac nunca vio ninguna batalla, muchas fortalezas se han construido según el modelo de Vauban. Y no solo en Francia. Fort McHenry, en la bocana del puerto de Baltimore. En 1814, este acuartelamiento estadounidense soporta con éxito un feroz bombardeo naval británico, lo que servirá de inspiración para el poema The Star Spangled Banner. Fort McHenry le debe mucho al estilo de Vauban y a la influencia francesa. De hecho, Fort McHenry fue diseñado por 3 ingenieros militares franceses. McHenry, al igual que Nef Brissac, tiene planta de estrella con un bastión en cada punta, muros reforzados a nivel del suelo y antemurales. Durante el bombardeo británico, se dispararon más de 1.800 proyectiles pesados de 30 milímetros y 90 kilos hacia Fort McHenry. Así que no es difícil imaginarse todos esos proyectiles cayendo y explotando sobre el fuerte. Sin embargo, estos muros tan gruesos y pesados fueron capaces de proteger a las tropas. A pesar de la ferocidad del bombardeo, el acuartelamiento resiste y consigue repeler el ataque de los navíos británicos. La heroica defensa de McHenry le debe mucho a Vauban. En los siglos venideros, la ingeniería militar seguirá evolucionando para adaptarse a las nuevas tecnologías de artillería de largo alcance. Julio de 1864. Guerra Civil estadounidense. El pueblo de Petersburg, Virginia, está sitiado. La era de la guerra de trincheras ha comenzado.
El general confederado Robert E. Lee ha construido una línea defensiva de 16 kilómetros para proteger Petersburg. Frente a él están las fuerzas del general de la Unión, Ulysses S. Grant. Ambos bandos se encuentran atrincherados. El campo de batalla es cada vez más mortífero debido a las armas de fuego. Esto provoca que primero los soldados y después sus generales alteren el terreno a la menor oportunidad. Si excavas un parapeto para mantener a tus hombres bajo el nivel del suelo, obligas al atacante a acercarse a ti en una posición de desventaja. Los muros de piedra han desaparecido. Ahora las estrategias defensivas se basan en excavar el terreno. Como atacante, Grant debe romper la línea de trincheras confederadas. Uno de sus oficiales, Henry Pleasant, antiguo ingeniero de minas, sugiere un plan muy ingenioso. Él era una muestra de un nuevo tipo de soldado que representaba el conocimiento científico y tecnológico y que era capaz de aplicarlo a la guerra. Pleasant propone una operación secreta de ingeniería: construir un túnel bajo las líneas confederadas y volarlas desde debajo. Calcula que debe tener una longitud de 156 metros. Esta distancia va a suponer un problema para ventilar el extremo del túnel. Conforme los zapadores continuaban con su trabajo, el dióxido de carbono que generaban y la falta de ventilación podía causarles la asfixia. La solución de Pleasant fue magnífica por su elegancia y simplicidad. Primero se haría salir el dióxido de carbono mediante una abertura cerca de la entrada del túnel. Justo debajo, una hoguera permanente expulsaría el aire viciado. Y para evitar que el humo llamara la atención, Pleasant ordenó a sus hombres que encendieran hogueras señuelo a lo largo de las líneas. Mientras, el aire fresco se introduciría en el túnel a través de un conducto de madera. Esta es una reproducción del conducto por el que pasaba el aire hasta la zona de trabajo de los soldados. Este acuario modificado sirve para ilustrar cómo funcionaba el sistema de Pleasant. Este tubo de cristal representa el conducto que construyeron. Las líneas de la Unión estarían por aquí y las líneas confederadas a la izquierda. Y este tubo representaba el conducto vertical que diseñó Pleasant. Y este quemador es la hoguera encendida. Ross llena el falso túnel de humo para simular el aire viciado. Una vez que se enciende el quemador, este aire se eleva y sale del túnel. El movimiento de estos flecos indica que está entrando aire fresco, lo que mantiene a los soldados de la Unión con vida. Después de 34 días de trabajo subterráneo, el túnel queda terminado. Las tropas de la Unión se organizan mientras se llevan a cabo los preparativos finales en la boca del túnel. Al fondo había una bifurcación en forma de T con dos galerías de 9 metros en las que colocaron 4 toneladas de pólvora. Es una cantidad desmesurada de pólvora dispuesta justo debajo de las líneas enemigas. En la mañana del 30 de julio de 1864, se enciende la mecha. Se produce una tremenda detonación, casi como un geyser que explota. Empezaron a llover miembros, ruedas de carros, cañones y hasta enormes trozos de tierra del tamaño de una casa. Las líneas confederadas que se encontraban allí tan solo unos segundos antes ahora han sido arrasadas. 278 confederados mueren en la explosión. Pero el ataque posterior, mal dirigido, lleva a las tropas de la Unión a adentrarse en el cráter en lugar de rodearlo. Esto hace que sean incapaces de abrirse paso y deban retirarse de vuelta a sus líneas. Sin embargo, el enorme cráter causado por la explosión y el túnel Henry Pleasant demuestran cómo la ingeniería puede localizar un problema y encontrar la solución. Apenas 50 años más tarde, este tipo de operación subterránea se llevará hasta un nuevo nivel.
Primavera de 1915. Primera Guerra Mundial. Campo de batalla de Verdún, Francia. Los ejércitos francés y alemán están inmersos en una cruenta batalla. Ambos bandos excavan túneles bajo la colina de Vaugois, estratégicamente muy importante. Simon Pepper, historiador de arquitectura militar, ha venido a investigar. Esta es la entrada de uno de los túneles del lado francés. Bajo tierra aún quedan restos de los raíles por los cuales se transportaba la tierra que se extraía. Bajo la colina de Vaugois hay un complejo entramado de túneles, cada uno de ellos pensado para interceptar a otro túnel enemigo y poder destruirlo o matar a los trabajadores. Este mapa muestra la red de túneles franceses en el lado sur de la colina, los alemanes en el norte y el pueblo de Vaugois en el medio. En total, se excavan más de 17 kilómetros de túneles. En el lado francés, los soldados salen del túnel al final del turno de día, pero para los alemanes no hay respiro. Los hombres vivían en los túneles durante semanas. Se alojaban en pequeñas cámaras excavadas junto a las galerías principales. Por todas partes se encuentran signos de la presencia alemana. Aquí, tallada en el muro, encontramos una cruz de hierro. Toda guerra es terrible, pero la guerra subterránea de túneles y contratúneles debe de estar entre las más terribles del imaginario popular. Había que trabajar a oscuras la mayor parte del tiempo, con olor nauseabundo y rodeado de agua, y había que hacerlo en silencio para no ser detectado por el enemigo, y siempre con el riesgo de quedar sepultado o de que el túnel fuera invadido por soldados armados con cuchillos y garrotes y enfrentarte a ellos en la oscuridad. Esta guerra subterránea se vuelve aún más mortífera con la llegada de una nueva arma. La gran diferencia es que en la Primera Guerra Mundial ya existen los explosivos de alta potencia. Los primeros explosivos de alta potencia tienen hasta 10 veces más poder que la pólvora. En Vaugois se registran más de 500 explosiones subterráneas. La cima de la colina se vuela literalmente en pedazos. Los franceses finalmente se hacen con la victoria, pero todo lo que queda del pueblo son unos pocos montones de ladrillos. Pero en la Primera Guerra Mundial, la ingeniería defensiva modifica el campo de batalla tanto bajo tierra como en el exterior. Las trincheras que dominan el frente occidental se topan con una nueva barrera muy efectiva: el alambre de espino. Esta invención agrícola de finales del siglo XIX pronto demuestra tener mucho potencial bélico. Les proporciona a los defensores la ventaja de dificultar el avance del enemigo y acorralarlo y convertirlo en blanco fácil. Y como se trata de un espacio vacío, es muy difícil de destruir. Si te metes en un alambre de espino no hay manera de atravesarlo, pero tampoco puedes volver atrás, y mientras eres el blanco de las ametralladoras enemigas que te pueden matar en cualquier momento. En la batalla del Somme, en 1915, la artillería británica intenta abrir varios pasos entre el alambre de espino alemán antes del ataque de la infantería. Para ello emplean munición de metralla que explota en el aire, pero resulta ser más difícil de lo previsto. Esto es un proyectil con metralla similar a los que se dispararon para intentar destruir los alambres de espino. Las bolas de acero son lanzadas por una carga de explosivo plástico que se activa cuando el proyectil detona en el aire. Si alguien tuviera el suficiente valor como para tumbarse ahí, es evidente que moriría en el acto. Pero nosotros no somos alambres de espino y la mecánica es un poco diferente. Ha explotado a poco más de 1 metro por encima del alambre.
Como se puede ver, el alambre está intacto. Los 6 cables que había antes de la detonación siguen intactos. El explosivo ha atravesado la madera, pero casi no ha dañado el alambre de espino. Y esto es lo que la infantería británica se encontró, para su desgracia, cuando atacaron las líneas alemanas en el Somme. En el sector norte del campo de batalla, alrededor de 2/3 de terreno, el alambre de espino no se pudo cortar. Puede que el alambre de espino fuera el elemento más crucial a la hora de decantar el desarrollo de la batalla. Pero el alambre de espino no fue la única innovación en cuanto a ingeniería de la Primera Guerra Mundial. Con el fin de defender algunos pueblos franceses estratégicamente muy importantes, se construye un nuevo tipo de fortaleza. Fort Douaumont ayudó a defender el pueblo de Verdún, un punto vital para el ejército francés, ya que constituía un paso clave sobre el río Mosa. El diseño de Douaumont se debe al mayor alcance de la artillería. La mayoría de estas fortificaciones son subterráneas y las partes más elevadas están protegidas con tierra para absorber las sacudidas y los impactos de la artillería. Pero la tierra aún es la única protección de Douaumont. La fortaleza original se construyó en la década de 1870 y tan solo 30 años después, los franceses se dan cuenta de que está obsoleta. Estamos en la cara sur de Fort Douaumont. Y lo que vemos aquí son pruebas evidentes de la reforma que se llevó a cabo poco antes de la Primera Guerra Mundial. La priora coloreada forma parte del diseño original, pero el material gris, este cemento de aquí, pertenece al refuerzo que se añadió a causa del aumento de potencia de la artillería. Douaumont forma parte de una revisión total de lo que debe ser una fortaleza. El sistema fortificado de Verdún ya no se basa en una fortaleza con muchos muros conectados entre sí. En lugar de eso, se trata de un sistema de fuertes de varios tamaños, lo que los franceses llamaban ouvrage, diseñados para protegerse y cubrirse los unos a los otros. Una red de 19 fuertes protege Verdún. Este sistema, al igual que los bastiones de la fortaleza de Vauban, ofrece zonas de defensa solapadas. Cada fuerte puede neutralizar un ataque usando la artillería para crear una barrera de fuego defensivo. Este cañón de aquí, de 150 milímetros, era capaz de disparar a varios kilómetros y podía defender a los fuertes adyacentes, barriendo el terreno que había frente a ellos y a veces incluso sobre ellos. Y Douaumont, a su vez, está respaldado por fuertes a ambos lados. El hecho de perder un fuerte no tenía por qué implicar la caída de todo el sistema. Aún se podía luchar desde los demás. Al igual que los muros concéntricos de los castillos de las cruzadas, la defensa en profundidad vuelve a ponerse en práctica. Pero ahora adaptada a la era de la guerra moderna. El sistema de fortalezas de Verdún se pone a prueba muy pronto en una batalla trascendental. Al principio parece que los alemanes llevan ventaja. El ataque empieza en febrero de 1916 y a principios de marzo Douaumont ya ha sido capturado. En junio, Fort Vaux también cae. Pero el resto de fuertes franceses hacen su trabajo. Aunque caen 2 de los fuertes más importantes, Douaumont es uno de los más grandes con diferencia. El sistema resiste y como resultado, los alemanes son incapaces de alcanzar Verdún y cruzar el Mosa. Las fuerzas francesas recuperan Douaumont en octubre y finalmente ganan la batalla de Verdún. Este éxito inspira a los generales franceses que después de la guerra intentarán fortificar Francia ante la posibilidad de futuros ataques. Después de la guerra, la idea fue extender estas fortificaciones a lo largo de toda la frontera para defender al país de este nuevo tipo de ataque. Los líderes franceses se dan cuenta de que la baja tasa de natalidad del país supondría una gran desventaja en caso de que los alemanes volvieran a atacar.
Los franceses en 1930 tienen un problema de efectivos. No pueden competir con los alemanes en cuanto a población en edad de ser llamada a filas. Su solución es la línea Maginot. La línea Maginot de Francia entra en acción. Tiene puntos en común con el sistema defensivo de Verdún. La teoría que había detrás de la línea Maginot era la de tomar algunos principios como las fortificaciones subterráneas y los sistemas entrelazados y de apoyo mutuo para crear una línea defensiva que ayudara a Francia en una guerra futura. Los estrategas militares franceses pensaban que el mando y el control se podrían ejercer mediante este método defensivo. Hoy día, escondido entre las colinas del este de Francia, se encuentra lo que queda de la línea Maginot. Emplazamientos blindados para cañones, trampas para tanques y trampas para soldados. Todo ello parte de la fortaleza Hagenberg. Se trata de una serie de bloques de combate interconectados. Aquí, en el bloque 5, cada abertura estaba ocupada por una pieza de artillería. Mucho de lo que hoy en día está a la vista estaba escondido en los años 30. Las torres de observación camufladas eran solo uno de los muchos elementos de Hagenberg. Según los estándares de la época, la línea Maginot era muy sofisticada. Recurrieron a toda la tecnología que se podía usar en aquellos tiempos, como torretas giratorias con mucha potencia de fuego. Una de las torretas eléctricas ha sido restaurada. Alberga un cañón que podía elevarse, hacer varios disparos y después desaparecer de la vista. Bajo tierra se percibe la verdadera extensión de Hagenberg. 10 kilómetros de túneles conectados por su propio tren. Diseñada para ser autosuficiente, si se corta la electricidad, una serie de motores diésel pueden generar energía para los bloques de combate. Cada parte de la línea Maginot se ha construido del modo más resistente posible. La defensa es lo más importante. Es mucho mejor quedarte en tu sistema defensivo y aplastar al enemigo que te ataca que salir de este sistema y convertirte en víctima. Pero cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, la guerra ha cambiado. Los generales alemanes saben que no pueden controlar el campo de batalla con un ataque directo sobre la línea Maginot. Y en lugar de eso, explotan las debilidades de esta defensa estática. No es de extrañar el hecho de que cuando atacan a Francia en 1940, no lo hacen por el noroeste, que estaba muy bien defendido, sino por Bélgica, cuyas defensas eran mucho más débiles. La línea Maginot cumplió su cometido. Los alemanes no la atacaron en 1940, la rodearon porque respetaban el poder de la línea Maginot. La velocidad y la movilidad son la clave de su éxito, lo que hace que la línea Maginot quede obsoleta. La Blitzkrieg, rápidos ataques armados combinados con el poder destructivo de los nuevos aviones de combate, es lo que permite a los alemanes avanzar a través de Bélgica, poniendo en peligro el sector más vulnerable de la frontera francesa. A pesar de esta experiencia, los alemanes también serán víctimas de las limitaciones de la defensa estática con su muro atlántico. Una serie de enormes defensas de cemento que construyen en la costa occidental de Europa. Sin embargo, en el día de 1944, los aliados las superan. Cuando dependes de una defensa estática para proteger una frontera muy extensa, nunca vas a poder obtener la fuerza necesaria para detener el avance enemigo en todos y cada uno de los puntos. El enemigo siempre tiene la iniciativa y es el que decide dónde atacar, de qué manera y con qué propósito. Desde la Segunda Guerra Mundial, el éxito en combate depende de la movilidad y de la capacidad de los comandantes para adaptarse con velocidad y en ocasiones manipular el campo de batalla.
Así, en los conflictos globales del siglo XXI, la habilidad de los ingenieros militares es más importante que nunca. Los generales, que dependen del control y del mando, confían en ellos para obtener ventaja tanto ofensiva como defensiva. Aquí los ingenieros británicos construyen fortificaciones temporales en la base aérea de Bagram, Afganistán, y preparan el terreno para la llegada de nuevas tropas. Al igual que los legionarios romanos modificaron el terreno de Masada hace 2000 años. Los soldados modernos siguen recurriendo al pico y a la pala para alterar el terreno, mientras preparan el campo de batalla. La guerra de infantería se basa en defender o capturar territorios. Y el propio terreno juega un papel principal. Tanto para el ataque como para la defensa, un comandante debe aprovechar el terreno para su beneficio. Un principio que se remonta a las guerras clásicas. Las legiones romanas operaron sobre todos los tipos de terreno, y sus ingenieros han resultado ser algunos de los mejores en la historia militar. Año 122 a.C. Actual frontera entre Inglaterra y Escocia. El emperador de Roma, Adriano, construye un muro para defender la frontera norte de su imperio. Es una construcción con el sello de la ingeniería romana. Aprovecha los afloramientos rocosos naturales del terreno. Tiene una longitud de 118 kilómetros y está reforzado con fortificaciones. Se trata de un proyecto de construcción gigantesco, pero Adriano tiene unos objetivos militares muy claros. Si tienes una frontera muy extensa y no cuentas con un número de efectivos suficiente, entonces construyes una muralla que mantenga alejado al enemigo y se pueda controlar con un coste mucho más bajo. Al igual que la Gran Muralla China, que se construiría 700 años después, el muro de Adriano sirve para lanzar un claro mensaje a sus enemigos. Un mensaje que pone de manifiesto el poder de la Roma imperial. Pero la ingeniería militar tiene tanto que ver con estrategias ofensivas como con murallas defensivas. Los romanos, al igual que muchas generaciones posteriores de soldados, eran expertos en recurrir al pico y a la pala en operaciones de ataque. Si te encuentras una muralla, solo hay tres maneras de superarla. Puedes pasar por arriba, por abajo o a través de ella. Y hay una ciencia que desarrolla estas estrategias. La táctica romana para superar murallas defensivas se pudo ver en acción en Masada, Israel. La captura de esta fortaleza en el año 73 después de Cristo muestra el modo en que los ingenieros romanos recurren a la diligencia, a la inventiva y a una cuidadosa planificación para alcanzar la victoria. Masada ha sido elegida por los rebeldes judíos para plantar cara a las tropas romanas gracias a su difícil acceso. Masada es un ejemplo excelente de fortificación antigua. En otras palabras, se basa en aprovechar un accidente natural de difícil acceso, esta enorme montaña que tengo detrás, y fortificarlo. Un ejemplo excelente de recurso defensivo que les da a los rebeldes la ventaja de una posición elevada.
Pero los ingenieros romanos examinan el paisaje, buscan puntos débiles en la posición rebelde y desarrollan un plan para hacerla caer. El único modo que tenían los romanos para acceder hasta los defensores de Masada era construir una enorme rampa de asalto. Pero antes de construir esa rampa de asalto, necesitan encontrar una ubicación adecuada. Descubren un punto débil en el muro de Masada, una cresta natural en el flanco occidental de la fortaleza que los romanos emplean como base para la rampa. Pero a pesar de ello, aún tienen que construir una rampa de más de 200 metros de longitud. La pendiente tiene que ser lo bastante suave como para poder empujar una torre de asalto hasta los muros de la fortaleza. Una vez en lo alto, un poderoso ariete contenido en el interior de la torre hace trizas los muros. La artillería romana mantiene un fuego de piedras constante para proteger a los equipos que construyen la rampa. Pero el mayor problema radica en construir una rampa con la suficiente estabilidad como para soportar una torre de asalto. Hoy día aún se pueden encontrar pruebas físicas de cómo los romanos consiguieron esto. Estos trozos de madera llevan aquí casi 2000 años. Los colocaron los legionarios romanos cuando construyeron esta enorme rampa que tenemos detrás. Pensamos que eran una especie de apuntalamientos como los que usamos hoy día para mantener unido el cemento. Estos puntales se disponían de manera horizontal para mantener la rampa como una construcción compacta. Sin embargo, es difícil determinar cómo se hizo exactamente. Es posible que construyeran terrazas en los laterales de la cresta natural. Con estos cimientos preparados, se pueden colocar cajas prefabricadas de madera rellenas de tierra y sostenidas por vigas de madera reforzada. De esta manera, la rampa será capaz de soportar el peso de una torre de asalto. Los ingenieros romanos son capaces de neutralizar la ventaja de la posición elevada de Masada, y el ataque sobre los muros se aprovecha de un punto flaco en el diseño de esta fortaleza de montaña. Las torres de Masada no se proyectan hacia el exterior de los muros, de modo que no pueden abrir fuego por los flancos. Esto reduce la capacidad defensiva de manera sustancial. Lo que tenemos en Masada es un sistema de defensa pasiva. Una defensa que no puede soportar este tipo de ataque. Entre el año 50 a.C. y el 150 después de Cristo, la ingeniería romana, con el apoyo de la artillería, jugó un papel decisivo en la expansión del imperio. Pasarán siglos antes de que se desarrolle una defensa efectiva contra los sistemas de asedio. Medio Oriente, año 1188. Saladino, el gran líder musulmán, ha infligido una dura derrota a los cruzados en la batalla de Hatín. Pero para tomar el control sobre Tierra Santa, ahora Saladino necesita expulsarlos de sus castillos, como el de Krak de Chevalier en la actual Siria. Estos castillos permiten a los cruzados seguir presentes en esta región. Lo que pasó entre la segunda mitad del siglo XII y la primera del XIII es que estos castillos se hicieron mucho más grandes. Toda estructura tendió a hacerse más alta, más grande y más ancha. Cada recoveco de Krak tiene un propósito específico, basado en un concepto conocido como defensa en profundidad. La primera línea de defensa consiste en un número de torres lo suficientemente fuertes como para soportar el peso de catapultas pesadas. Esta nueva clase de artillería defensiva puede disparar sobre fuerzas de ataque desde más de 350 metros de distancia.
Y lo que es más, estas torres se proyectan hacia el exterior, lo que permite abrir fuego tanto por el frente como por los flancos. Los constructores del castillo deben crear más de un solo método defensivo. Aquí, uno de ellos son los muros concéntricos. Los muros concéntricos de un castillo proporcionan una defensa tanto exterior como interior. De hecho, esta puede llegar a ser exterior, media e interior. Este sistema se puede llevar muy lejos, proporciona una defensa en profundidad. La defensa en profundidad también dependía de la defensa en altura. Un rasgo básico del diseño concéntrico es que las fortificaciones y los muros interiores deben ser más altos que los exteriores. Así, si el enemigo consigue tomar el muro exterior, no podrá utilizarlo para defenderse a sí mismo, porque los arqueros y los defensores del muro interior estarán en una posición más elevada. Pero si ocurre lo peor y se abre una brecha en la entrada, este tipo de castillo cuenta con líneas de defensa alternativas. En Krak, el pasadizo que lleva al interior del castillo está diseñado para que tenga un cierto número de tramos infranqueables. Con la ayuda de una pistola de pintura, David Nicol nos lo va a demostrar. El hombre del casco representa a un soldado que ha conseguido entrar en el castillo. Él será el objetivo de Nicol. Mientras avanza por el pasadizo, el intruso quedará expuesto a los ataques lanzados desde unas aberturas llamadas bueras. Está justo encima del pasadizo de entrada principal que discurre bajo nuestros pies desde la puerta principal hasta el interior del castillo. Bien. Si los defensores no consiguen acabar con el atacante a la primera oportunidad, les quedan muchas otras. Y si aún no los he detenido, me queda una última opción. Estas bueras muestran que las posiciones de defensa múltiples son la base del diseño de estos castillos. Y demuestran ser muy útiles en combate. En 1888, los cruzados de Krak consiguen repeler el ataque de Saladino. La defensa en profundidad será una parte muy importante de la ingeniería militar, incluso hasta el día de hoy. En las batallas tan efímeras de la guerra actual, con frecuencia falta tiempo para construir fortificaciones. Sin embargo, los principios del diseño de los castillos de los cruzados siguen en vigor. Esto es Irak, año 2004, la batalla de Faluya. Los marines de los Estados Unidos se encuentran bajo el fuego pesado de los insurgentes iraquíes. Ambos bandos deben improvisar conforme se desarrolla la batalla. Esto es lo que vamos a hacer. Los M-16 y los 240 vamos a aparecer de pronto. Y vamos a tener 5 segundos de supresión. En posición. ¡Listos! ¡Adelante! En un campo de batalla que cambia de manera constante, los muros de ladrillo de las azoteas constituyen tanto una protección defensiva como una posición elevada para los soldados. Desde aquí arriba pueden abrir fuego hacia las posiciones insurgentes. Pero los edificios de Faluya proporcionan ventajas a ambos bandos. Cada calle es como una fortaleza dominada por pequeños castillos de escombros o de lo que sea, y desde el punto de vista del control y del mando, esto hace que sean operaciones muy complejas. El mando y el control son esenciales para ganar una batalla. Y el curso de la historia militar ha demostrado que estos se ven afectados por muchos factores. El terreno es uno de ellos. El impacto del armamento de vanguardia es otro. En el siglo XIV, la llegada de la artillería de pólvora transformó el modo en el que se luchaban las batallas.
Los ingenieros militares tuvieron que adaptarse a esta nueva y poderosa amenaza. 1480, sureste de Europa. Isla de Rodas, hoy parte de Grecia. Un ejército de turcos otomanos bombardea la fortaleza de Rodas con la artillería de pólvora más poderosa que el mundo ha visto jamás. Las murallas medievales no están preparadas para soportar este tipo de ataque. Una pequeña fuerza de caballeros hospitalarios cristianos consigue repeler el ataque de los musulmanes. Después de un asedio brutal que se prolonga durante 2 meses, los otomanos se retiran. Los hospitalarios resisten, pero será por poco tiempo. Su líder, Pierre d'Aubusson, sabe que los otomanos volverán. d'Aubusson es un testigo temprano de lo que la artillería pesada hace con las murallas de piedra medievales. Pronto se da cuenta de que las defensas de Rodas tienen que ser reforzadas. A la mañana siguiente, Pierre d'Aubusson se levanta y piensa: vaya, no hemos ganado porque nuestras murallas fueran invulnerables. De modo que empieza a reconstruirlas. Deben replantear todos los principios de la fortificación. Saben que los muros elevados y poco gruesos ya no son efectivos contra la artillería de pólvora. El grosor de los muros aumenta desde los 2,5 metros hasta los 8. Aparece una nueva construcción defensiva llamada bastión. Se trata de una fortificación enorme que se proyecta hacia el exterior del muro principal, lo que permite abrir un mayor número de líneas de fuego contra los atacantes. En Rodas se construyen varios bastiones. Cada uno de ellos es como una enorme torreta erizada de cañones. Los cañones empiezan a ser tan grandes y tan poderosos, entre 18 y 20 toneladas y entre 3 y 4 metros, que los hospitalarios tienen que construir estas enormes plataformas solo para contrarrestar su enorme retroceso. Estas plataformas de disparo son solo un ejemplo de cómo planean repeler el próximo ataque otomano. Caminar por las murallas de Rodas es una sensación muy extraña, porque no hay ningún rasgo que sea igual a otro. Es como si hubieran probado con todo lo que se les ocurriera que pudiera proteger la ciudad de los cañones otomanos. Y este muro independiente, denominado antemural, es uno de los muchos que creó d'Aubusson para ampliar el foso y crear barreras defensivas adicionales. En lugar de cavar un foso de 50 metros, lo que hace es poner este antemural en el medio. Así los atacantes tienen que descender por un lado del foso, tomar el antemural y bajar al otro lado del foso para poder atacar la muralla principal. En junio de 1542 vuelven los otomanos. Decenas de miles de soldados, liderados por su sultán, Suleimán el Magnífico, sitian la fortaleza. Frente a ellos, una fuerza de hospitalarios de apenas 6.000 hombres. No creo que nada parecido al sitio de 1522 se hubiera visto con anterioridad en cualquier otra batalla. Cada oleada de ataques otomanos cae frente a los muros recién reforzados de Rodas. Los caballeros hospitalarios mataron a miles de ellos, pero cada vez que levantaban la vista veían a otros 20.000, ya que trajeron a muchos más de Turquía. Hubo un testigo ocular, Jacques de Bourbon, que afirma que había tanta sangre en el foso, proveniente de los cadáveres de tantos otomanos muertos, que no se podía ver el suelo, tan solo sangre. A pesar de que los otomanos sufren miles de bajas al intentar traspasar las defensas de Rodas, continúan lanzando ataques. Después de 6 meses de asedio, los hospitalarios llegan a un punto en el que su propio número de bajas les obliga a rendirse. Al final, Suleimán el Magnífico sale vencedor
y este joven sultán reconoce ante los hospitalarios que la conquista de Rodas le ha costado 103.000 bajas, pero que no le importaría haber sufrido 103.000 más. A pesar de la derrota de los hospitalarios, el poder de las innovaciones defensivas de Rodas ha quedado más que demostrado. Muy pronto, por toda Europa y Oriente Medio, se empiezan a construir fortalezas como la de Rodas. Rodas es parte de una lluvia de ideas sobre cómo combatir a la artillería de pólvora. En Italia, los ingenieros construyen fortalezas con planta de estrella y con bastiones triangulares, diseñados para posibilitar el fuego cruzado defensivo. La ingeniería defensiva pronto alcanzará un nuevo nivel de sofisticación. 1698, este de Francia. Se está llevando a cabo la construcción de una fortaleza que representará la culminación de la arquitectura defensiva, Neuf-Brissac. Hoy día, Neuf-Brissac es un pueblo apacible y tranquilo, cerca de la frontera con Alemania. Sus defensas las diseñó un ingeniero militar brillante, Sébastien Bouvin, un noble muy instruido en el arte de la fortificación. Todo el mundo conocía los rudimentos de la fortificación, y los conocían porque la nobleza seguía siendo la clase guerrera, y en esta época la guerra dependía del conocimiento de las técnicas de fortificación. Pero el talento de Bouvin le hizo destacar. Su ascenso llegó en un tiempo en el que Francia mantenía conflictos con casi todos los estados europeos con los que compartía frontera. Y llegó a construir o reformar hasta 160 fortalezas. La piedra angular de su ingeniería defensiva es el diseño de fortaleza en estrella italiano. Pero Neuf-Brissac muestra cómo Bouvin emplea el terreno para proporcionar ventaja a los defensores. Ahora mismo caminamos por los alrededores de Neuf-Brissac. Lo más impresionante es que desde donde estamos no podemos ver el foso. Lo único que vemos a nuestro alrededor es campo. Parece que caminamos por un terreno algo accidentado, pero en realidad estamos solo a 20 metros del foso de la fortificación. Están diseñadas para que no se vean a simple vista y se ha creado un terreno elevado de manera artificial. El terreno tiende a subir de manera gradual. Bouvin lo calculó con mucho cuidado para que la gente de la fortificación mantuviera la ventaja de una posición elevada. De pronto llegas aquí y ves la contraescarpa, el foso y todas estas protecciones de la fortaleza. En aquellos tiempos lo único que veríamos desde aquí sería tierra, cañones y soldados con mosquetes apuntando hacia nosotros desde la muralla. Antes de alcanzar los muros de la fortaleza, los atacantes tienen que atravesar primero estos antemurales. Lo que en Rodas fue solo un experimento, casi 200 años antes, ahora se ha convertido en una técnica de fortificación muy extendida. Los cañones de los bastiones defienden el terreno que hay frente al muro principal. Esto supone que un bastión pueda defender a otro. Pueden abrir fuego cruzado de modo que no haya manera de refugiarse a lo largo de todo el muro. Desde el interior de un bastión se puede apreciar lo que estas estructuras aportaban a los defensores. Los atacantes que estén en el fondo del foso pueden ser aniquilados en esta zona. Aunque en Neuf-Brissac nunca vio ninguna batalla, muchas fortalezas se han construido según el modelo de Bouvin. Y no solo en Francia. Fort McHenry, en la bocana del puerto de Baltimore. En 1814, este acuartelamiento estadounidense soporta con éxito un feroz bombardeo naval británico, lo que servirá de inspiración para el poema The Star-Spangled Banner. Fort McHenry le debe mucho al estilo de Bouvin y a la influencia francesa. De hecho, Fort McHenry